Unidad 6, termodinámica. El contenido de la unidad son conceptos termodinámicos y sus propiedades. Tienen que tener en cuenta que, aunque ustedes estuvieron ya en ciclos anteriores de la enseñanza, como puede haber sido el nivel medio, conocimiento de la primera, segunda y tercera ley de la termodinámica, o en otras áreas como materias de física, ¿sí? Lo que vamos a analizar ahora es la termodinámica desde el punto de vista de reacciones químicas sobre todo. Pueden ser también de cambios físicos, pero de cambios químicos para ver la posibilidad de que una reacción química ocurra si necesita trabajo o calor para producirse y a su vez si se lleva a cabo espontáneamente. Para eso se definen diferentes funciones termodinámicas de estado. Las expectativas de logro, comprender estos conceptos que les estoy significando y vamos a las ideas principales. Las ideas principales dicen que el calor y el trabajo son maneras equivalentes de cambiar energía del sistema. La energía total de un sistema aislado es constante. El cambio de entalpía que acompaña un proceso es igual al calor liberado a presión constante. Quiere decir que la entalpía como función termodinámica es una forma de calor, pero a presión constante. Una forma de energía que se expresa como calor. La dirección del cambio natural corresponde al aumento del desorden de la energía y la materia. El mismo se mide utilizando la entropía. Otra función termodinámica de estado que define el desorden de un sistema. Una cantidad relacionada energía libre o energía libre de Gibbs proporciona un vínculo entre la termodinámica y el equilibrio químico. ¿Por qué? Porque la energía libre de Gibbs me permite saber si una reacción ocurre naturalmente. ¿Por qué es necesario saber de termodinámica? Porque es central para la química, ya que explica por qué las reacciones ocurren, permitiendo predecir cuánto calor liberan, cuánto trabajo pueden realizar, porque establece los fundamentos termodinámicos para analizar el equilibrio químico, que sería la próxima unidad. ¿Qué significa termodinámica? Calor y potencia, en desglose de la palabra, pero la termodinámica estudia la energía y sus transformaciones, los cambios de energía que se producen en procesos físicos y químicos. Permite estimar la reactividad química, constantes de equilibrio a partir de propiedades de reactivos y productos de reacción. Y es de mucho interés para el área de la química. Uno de los aspectos más importantes de la química es la producción y flujo de energía. Ya van a ver en la última unidad, unidad 9, cómo transformamos energía química en energía eléctrica. Y todo gracias a un tipo de reacciones que son las de oxidación-reducción, por ejemplo. Vamos con algunos conceptos generales. El calor es la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos que se encuentran a diferentes temperaturas. Hay un flujo de calor entre esos dos cuerpos. La temperatura es la forma de medir ese flujo de calor. Un sistema, como vemos en el inicio del cuatrimestre, es una parte pequeña del universo que se aísla para someter a estudio, o sustancias que intervienen en los cambios químicos que se están estudiando. Universo es el sistema más los alrededores o medio ambiente, y se considera alrededores o medio ambiente o entorno al resto del universo externo al sistema. Esto es para tener en claro, porque como estamos hablando de flujos de energía, como puede ser el calor va a fluir del sistema al medio ambiente o entorno o viceversa. Para recordar también sistemas abiertos, cerrados o aislados, en su clasificación, un sistema abierto intercambia materia y energía con el medio ambiente, un sistema cerrado solo intercambia energía y un sistema aislado no intercambia ni energía ni materia con el medio ambiente.
Siguiendo con los conceptos básicos, se llama estado una situación específica en que se encuentra en el sistema. Ya empezamos a hablar nosotros con el estado de un sistema cuando hablamos de eh, sustancia como gas, y decíamos que estaba en un estado inicial o final, o pasaba de un estado 1 a un estado 2, comprimiéndose, expandiéndose, cambiando alguna de esas variables. En termodinámica, la descripción del estado de un sistema se realiza mediante los valores de determinadas propiedades macroscópicas, como pueden ser variables termodinámicas, como les explicaba en el caso de los gases, presión, volumen, temperatura. No todas las variables son independientes. En gases, por ejemplo, P por B igual a nRT, entonces conociendo algunas de ellas podría calcular la cuarta, ¿sí? Entonces basta con conocer los valores de un pequeño número de ellas para averiguar los valores de otras. Las variables independientes se denominan variables de estado. Y toda función que puede expresarse con ayuda de variables de estado se denomina función de estado o función termodinámica de estado del sistema, como habíamos nombrado la entalpía, la entropía y la energía libre de Gibbs en los contenidos de esta unidad. Variables de estado, para recordar, magnitudes que pueden cambiar a lo largo de un proceso. Por ejemplo, en el transcurso de una reacción química. Presión, volumen, temperatura, concentración son variables de estado. Función de estado. Variables de estado que tienen un valor único para cada estado del sistema. La variación depende del estado inicial y final y no del camino desarrollado, y se representa por la letra delta, ¿sí? ¿Se recuerdan? Estado final menos inicial, y X estaría representando cualquier función de estado. ¿Quiénes son funciones de estado en la termodinámica? La energía interna del sistema, la entalpía, la entropía y la energía libre de Gibbs. No lo son el calor y el trabajo, que son formas de flujo de energía. ¿Esto qué significa? Que va a depender del camino que se realice para sus variaciones, hablando del calor y del trabajo. ¿Qué formas de energía conocemos? Térmica, potencial, cinética, solar, química, ¿sí? Y como definición general, la energía es la capacidad para efectuar un trabajo. La termodinámica estudia los cambios de energía que acompañan a los procesos físicos y químicos, y la termoquímica estudia los cambios de energía de las reacciones químicas. Cabe tener en cuenta cuando hablemos de energía interna del sistema, es que primero, energía interna es tanto la energía cinética y potencial. La energía cinética no es solo energía de traslación en la materia como sustancia química, sino también sabemos que puede tener una capacidad de movimiento, de rotación y de vibración. Todo esto es capacidad de movimiento, entonces incluye a la energía cinética. Y la energía potencial también de atracción y repulsión entre las partículas que forman la materia, como pueden ser partículas subatómicas como los electrones y en el núcleo los protones, que generan atracción y repulsión entre ellas. La primera ley de la termodinámica. En cualquier proceso la energía se conserva, no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Esto ya lo conocen de su formación previa, ¿sí? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es cómo lo vamos a focalizar desde el punto de vista del análisis de una reacción química. En un sistema cerrado, la energía intercambiada en forma de calor y trabajo entre el sistema y los alrededores o medio ambiente es igual a la variación de energía interna. Energía es la capacidad para realizar un trabajo y para transferir calor, ¿sí?
Y vuelvo a repetir, la energía interna es la energía total del sistema, cinética y potencial. La cantidad combinada de materia y energía del universo es constante según la primera ley de la termodinámica, pero veamos ahora qué pasa en una reacción química. La energía, en función del avance de la reacción, sabemos que la variación de energía, en este caso liberada porque la reacción es exotérmica, tiene un valor constante de 980 kilojoules, cuando el metano y el oxígeno producen dióxido de carbono y agua. Esta es una reacción de combustión completa. Fíjense la importancia de indicar los estados de agregación de la materia, porque la formación de dióxido de carbono gaseoso y agua líquida, cuando se quema metano en presencia de oxígeno, produce, porque libera al medio ambiente, 980 kilojoules. Si en lugar de formar como productos dióxido de carbono gaseoso y agua líquida, generáramos los productos en el estado gaseoso, sabemos que el agua líquida tiene menor energía que el agua gaseosa, de manera tal que esta reacción me daría 802 kilojoules. Y para que el agua gaseosa se transforme en líquida, se le están liberando 88 kilojoules también, de manera tal que la suma de ambas me dan 890 kilojoules. La energía interna de un sistema es la suma de todas las energías cinéticas y potenciales de todas sus partes componentes. La energía interna incluye no solo los movimientos e interacciones de las moléculas, sus rotaciones y vibraciones internas, sino también las energías del núcleo de cada átomo y electrones que lo constituyen. No se pueden medir experimentalmente su valor absoluto, pero es fácil medir y o calcular sus cambios. Pueden encontrar, según la bibliografía, la expresión de la energía interna o la variación de la energía interna como delta E o delta U. En función de es una función de estado y entonces queda expresada como el estado final menos el inicial. Y la energía interna del sistema más la de los alrededores es igual a cero por la primera ley de la termodinámica. Entonces la energía interna del sistema es igual a la de los alrededores. La energía química liberada en un sistema es igual a la energía absorbida por el entorno. Si vemos dos estados de un sistema, A y B, los cambios en calor y trabajo, según el camino que se siga, como no son funciones de estado, son diferentes. Pero la energía interna entre ambos estados es siempre la misma. Delta U en general es igual a delta U1, igual a delta U2, igual a delta U3, que son los tres caminos diferentes. Hablando del calor y el trabajo, que no son funciones de estado, y aplicados a la primera ley de la termodinámica, un sistema puede intercambiar energía con su entorno de dos maneras, a través del calor o trabajo, ¿sí? Cuando el calor ingresa al sistema, por convención se considera que es positivo, y cuando libera el sistema al medio ambiente, por convención se considera que es negativo. U mayor a cero y menor a cero respectivamente. En cuanto al trabajo, también por convención, cuando se libera del sistema al medio ambiente es menor a cero, y cuando negativo, y cuando se absorbe del medio ambiente al sistema se considera positivo. La energía interna o la variación de energía interna es la suma del calor más el trabajo. El calor y el trabajo positivo sí se realizan sobre el sistema, estos dos casos. El trabajo es el cambio de energía producida por un proceso. Definido en forma general, recuerdan que trabajo es fuerza por distancia. En química, el trabajo de expansión o de compresión por la presencia de un gas en una reacción química que se produzca o se consuma queda expresado como
menos la presión por la variación de volumen. Si el trabajo es de compresión, la variación de volumen es negativo y entonces el trabajo es positivo. Quiere decir que es trabajo del medio ambiente sobre el sistema. Y en el caso de la expansión, hay un aumento de volumen, esa variación de volumen es positiva, el trabajo es negativo y significa que es un trabajo realizado del sistema al medio ambiente. Los calores de reacción, dado una reacción química genérica, A moles de A más B moles de B, que me dan C moles de C, se llama calor de reacción al calor absorbido o desprendido durante el transcurso de una reacción química. Las reacciones químicas pueden producirse en dos tipos de condiciones, a volumen constante o a presión constante. Cuando ocurren en el interior de un reactor cerrado, hermético y rígido, es cuando es a volumen constante, y es el caso del calorímetro, que me sirve para medir diferentes tipos de reacciones, como por ejemplo el calor desprendido por una reacción de combustión. Y cuando el calor absorbido o desprendido por el sistema es a presión constante, ocurre en un recipiente abierto a la atmósfera. Es decir, que la presión que estamos utilizando es la presión atmosférica. Más relevante es el calor a presión constante para el estudio de reacciones químicas de interés desde el punto de vista de la ingeniería. La calorimetría mide los cambios de entalpía asociados a procesos físicos o químicos. La entalpía es el calor a presión constante y se definen calores intrínsecos a la materia como pueden ser el calor específico y la capacidad calorífica. El calor específico es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de sustancia en 1 grado centígrado y es diferente para cada fase. Quiere decir que tenemos un calor específico para el agua líquida, para el agua sólida, que sería el hielo, y para el agua vapor, en joules por gramo. La capacidad calorífica, representada por la letra C mayúscula, es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura en 1 grado centígrado. La relación entre calor aportado y elevación de temperatura es una propiedad extensiva. En cambio, el calor específico es una propiedad intensiva. La capacidad calorífica es la masa de sustancia que tenga por el calor específico. Aquí está representado y entonces el calor es igual a la masa por el calor específico de la sustancia por la variación de volumen. Ya comenzamos a ver el sistema de medición de calor que puede ser un calorímetro. Es un sistema aislado con paredes aislantes de manera tal que el calor, el sistema es hermético, no hay intercambio de calor con el medio ambiente. Consta de un volumen de agua conocido, ¿sí? Un agitador para homogeneizar la temperatura del agua, un reactor donde se produce la reacción de combustión, un termómetro que mide la variación de temperatura del agua que rodea el reactor y terminales eléctricas que generarían la reacción química. Y el recipiente es, digamos, el reactor es la bomba o cámara de reacción y todo el sistema se denomina calorímetro. Se puede confeccionar un calorímetro de manera casera, como van a ver en el práctico de laboratorio, con recipientes aislantes de telgopor, ¿sí? El calor de reacción entonces se mide en un calorímetro de manera tal que la cantidad de calor que se desprende en la reacción es absorbida por el calorímetro y por la disolución que sería el agua. La calorimetría a presión constante, es decir, el calor a presión constante, es la variación de entalpía, que es una función termodinámica.
Las unidades son unidades de energía, como pueden ser joules, y también es útil conocer la unidad de energía caloría, que es 4,187 kilojoules, perdón, joules. La calorimetría a volumen constante, en este caso, queda expresada para el calorímetro como que el calor del sistema es el calor del agua más el calor de la bomba calorimétrica más el calor de la reacción. Como no hay desprendimiento de calor al medio ambiente, el calor del sistema es igual a cero y el calor de la reacción es igual a menos el calor que absorbe el agua más el calor de la bomba calorimétrica. El calor del agua es la masa de agua, que es un valor conocido por el calor específico del agua, 4,18 joules por grado centígrado, por la variación de temperatura que se produzca a partir de que la reacción química se lleve a cabo. La capacidad calorífica de la bomba calorimétrica es la masa de la bomba calorimétrica por el calor específico de la misma. Es un dato que suele venir en el manual del equipo, ¿sí? Y cuando asistan a los prácticos de laboratorio presenciales verán cómo es una bomba calorimétrica y el calor de la bomba es la capacidad calorífica de la bomba por la variación de temperatura que mide el termómetro. Vuelvo a repetir, la capacidad calorífica de la bomba calorimétrica suele ser como un dato de fabricación, viene en el manual del equipo. Entonces, hagamos análisis particulares de la primera ley de la termodinámica. La variación de energía interna es el calor más el trabajo. Si el sistema está aislado, ¿qué ocurre? No interactúa con los alrededores, no hay transferencia de calor, el trabajo realizado también es igual a cero y por lo tanto no hay cambio de energía interna. La energía interna de un sistema aislado permanece constante. El calor es igual a cero, lo mismo que el trabajo, y delta es igual a cero. La energía interna del estado final es igual a la energía interna del estado inicial del sistema. Para un proceso cíclico, que significa que mi estado final y mi estado inicial coinciden, es decir, parto de un punto 1 y vuelvo a ese mismo punto 1, es un proceso que comienza y termina en el mismo estado de manera tal que la variación de energía interna es igual a cero y el calor es igual a menos el trabajo. Para un proceso donde el trabajo es igual a cero porque el volumen es constante, la variación de volumen también es igual a cero, ya que medimos en una reacción química el trabajo de expansión o compresión. En este estado, si se le agrega o quita calor al sistema, el calor es positivo o negativo respectivamente y la energía interna aumenta o disminuye. Esto es que para un proceso donde no existe trabajo, el trabajo es igual a cero y la variación de energía interna es igual al calor. En un proceso adiabático es un proceso donde no hay intercambio de calor. El calor es igual a cero y la variación de energía es igual al trabajo. La variación de entalpía, los cambios de entalpía, que es el calor a presión constante, es la cantidad de calor que se transfiere y o sale del sistema cuando éste experimenta un cambio físico o químico a presión constante, Q sub P. Se define de este modo a la entalpía, función de estado, por lo cual la variación de entalpía, delta H, es el estado final menos inicial del sistema. Si el sistema en estudio es una reacción química, el estado final son los productos y el estado inicial son los reactivos. Variación de la entalpía de los productos menos la variación de entalpía de los reactivos. Fíjense que tengo dos posibilidades, que la entalpía de los reactivos sea menor que la de los productos, por lo tanto la variación es positiva y se dice que la reacción es endotérmica. Si la energía de los reactivos es mayor que la de los productos, la variación de entalpía es negativa y se dice que la reacción es exotérmica.
Para un proceso a presión constante, el trabajo es menos P por delta V, la variación de energía interna es el calor a presión constante menos P, volumen final menos volumen inicial. Para expresar la variación de energía interna para gases, podemos reemplazar P delta V como variación de los números de moles del estado gaseoso por R por T. Si la entalpía es la energía interna más P delta V, reemplazando la variación de entalpía como la variación de energía interna más P delta V a presión y temperatura constantes, me queda que la variación de entalpía es la variación de energía interna más variación del número de moles gaseosos por R por T. Sería un modo de calcular la entalpía cuando se producen en la reacción química especies gaseosas, significando que hay variación en el número de moles gaseosos. De todo esto, lo importante es recalcar que hay procesos endotérmicos y exotérmicos. Endotérmicos, la variación de entalpía es mayor a 0, y en los exotérmicos la variación de entalpía es menor a 0 o negativa. Las ecuaciones químicas que indican el estado físico de los reactantes y productos, las relaciones de masas y las variaciones energéticas expresadas como delta H, habitualmente variación de entalpía en estado estándar, que sería 25 grados centígrados, una atmósfera, y concentraciones 1 molar, se denominan ecuaciones termoquímicas, porque me dan el balance de masas y la energía asociada a esa reacción química balanceada. Ejemplos: una reacción de combustión donde el metano en presencia de oxígeno me da dióxido de carbono y agua líquida, desprende calor, es en un proceso exotérmico menos 890,3 kilojoules por mol. Para un cambio físico, como puede ser la vaporización o la fusión, la variación de entalpía del proceso de vaporización, de pasar el agua líquida a gaseosa, es de 44 kilojoules por mol, y de fusión del agua sólida a agua líquida de 6,01 kilojoules por mol. Para la formación a partir de sus elementos del agua líquida, a partir del hidrógeno y el oxígeno en estado gaseoso, el delta H de formación del compuesto es menos 285,8 kilojoules por mol. Es exotérmico, quiere decir que libera calor, que el compuesto es más estable que las especies aisladas, sus elementos. Un método de cálculo indirecto de la entalpía de una reacción, o lo que se conoce como ley de Hess, me permite calcular la entalpía de una reacción química a través de caminos diferentes. ¿Y por qué se puede hacer? Porque la entalpía es una función de estado. La energía intercambiada en forma de calor en una reacción química es la misma tanto si la reacción ocurre en una etapa o en varias etapas. En este caso, para el ejemplo del carbono más el oxígeno, que me da monóxido de carbono y oxígeno, tenemos dos pasos posibles: el carbono más el oxígeno, que forma dióxido de carbono, y el dióxido de carbono, que se descompone en monóxido y oxígeno. Estos dos pasos están representados esquemáticamente como estos valores calculados a partir de datos termodinámicos que los van a encontrar en la tabla de datos de funciones termodinámicas medidas en condiciones estándar, que, vuelvo a repetir, serían 25 grados centígrados, una atmósfera, y concentraciones 1 molar. De manera tal que, como está escrita la reacción, la primera etapa es exotérmica. La segunda etapa
que sería el dióxido de carbono que se descompone en monóxido de carbono y oxígeno, el proceso inverso, si es endotérmica en este sentido, será exotérmica en el sentido opuesto. Y lo que quiero calcular es este delta H, es decir, carbono más oxígeno que me dé monóxido de carbono más oxígeno. La suma de las dos etapas me da la reacción de interés y el valor de la entalpía que no conocía. Por eso es el cálculo indirecto aplicando la ley de Hess me permite hallar la entalpía de una reacción desconocida conociendo pasos que me permitan arribar a ella. En general, la variación de entalpía de una reacción entre un estado final e inicial sería la sumatoria de las entalpías de los productos en estado estándar multiplicados por sus coeficientes estequiométricos menos la sumatoria de las entalpías de los reactivos en sus estados estándar multiplicados por sus coeficientes estequiométricos. Función de estado tienen un único valor para cada estado del sistema. Su variación solo depende del estado inicial o final y no del camino desarrollado, por eso es que se puede aplicar un cálculo indirecto. Y la ley de Lavoisier dice que el valor de la entalpía de una reacción química a una determinada temperatura es igual, pero de signo opuesto al que acompaña la reacción inversa, que es lo que les expresaba recién. Si en este sentido el valor de la entalpía es positivo y la reacción es endotérmica, en este sentido, que sería el sentido opuesto, tiene el mismo valor numérico, pero es exotérmica, siempre y cuando se mantenga constante la temperatura.